Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer un programa de lista de tareas utilizando bases de datos. Vamos a utilizar SQLite y vamos a utilizar un paquete que se llama SQL Alchemy. También vamos a utilizar el módulo Daytime y vamos a ver cómo nos divertimos. Entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer para este proyecto es ir al escritorio. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar tareas. Y acá dentro de esta carpeta, que la voy a arrastrar acá al Visual Studio Code, es donde voy a instalar todos mis archivos de Python y donde voy a instalar un entorno virtual para que todos los paquetes que instale me queden guardados dentro de esa carpeta. Eso me va a permitir que tenga todos los archivos necesarios en un solo sitio y no tenga que estar buscándolos dentro del equipo donde me quedaron instalados. Entonces, este paso pues es importante para que todos nuestros archivos queden consolidados en un solo sitio. El siguiente paso sería instalar el entorno virtual. Para eso voy a abrir un terminal. ¿Y qué necesitan ustedes acá? Lo primero es instalar el entorno virtual, digamos que el paquete de entorno virtual. Yo ya lo tengo instalado, pero si yo voy acá va a ser un poco más grande esto. Si yo pongo acá pip list, él me va a mostrar todos los paquetes que yo tengo instalados. Y acá, de último, pues de casi de últimas, puedo ver este paquete que se llama virtualenv. Eso quiere decir que yo ya tengo instalado el paquete y yo ya podría crear un entorno virtual dentro de la carpeta que yo quiera. Si ustedes no lo tienen instalado, simplemente tendrían que instalarlo de esta manera con pip o pip3 install y le dan virtualenv, y cuando le den enter el programa, el sistema les va a empezar a instalar este paquete. Si ustedes se dan cuenta, yo acá ya lo tengo listo. Ya, digamos que ya lo tengo instalado, entonces no es necesario, pues digamos que el sistema no me lo permite instalar por eso. Pero si usted no lo tiene instalado, pues tendrían que hacer este proceso, darle acá este comando para poderlo instalar en su equipo. Ya teniendo instalado el paquete en el equipo, lo que vamos a hacer es volver a Visual Studio Code y voy a crear ese entorno virtual. Lo puedo hacer desde acá, desde una terminal, o lo pueden hacer directamente desde la terminal. Eh, Voy a darle aquí nueva terminal y acá estoy dentro de la carpeta tareas. Entonces, al estar dentro de esa carpeta, yo ya puedo crear mi entorno virtual dándole el comando virtualenv espacio env, y cuando hago esto, él automáticamente me crea un entorno virtual acá dentro de la carpeta que ya había creado. Lo siguiente sería activar ese entorno virtual para que todos los comandos que yo haga o que yo corra dentro de mis archivos de Python se ejecuten dentro de este entorno virtual. Entonces, para activarlo, tengo que ir a esta ruta, a env bin, y correr este archivo que se llama activate. Entonces lo voy a hacer. Vale, source env slash bin slash activate. Y cuando hago esto, él automáticamente me activa el entorno virtual. Si ustedes se dan cuenta, voy a limpiar acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí previamente tengo esta palabra env y luego la carpeta en la que estoy trabajando, y esto lo que quiere decir es que ya estoy trabajando dentro de este entorno virtual y todos los archivos que yo creé acá dentro pues van a quedar dentro de ese entorno. Entonces lo siguiente sería crear el archivo de Python para empezar a instalar los paquetes. Listo, ya estando acá, nos vamos a ubicar acá en esta carpeta, le vamos a dar un nuevo archivo y le vamos a poner el nombre de tareas.py. Entonces este es el archivo de Python donde vamos a trabajar y donde vamos a poner todo nuestro código para que al final tengamos nuestra lista de tareas. Y lo que seguiría sería importar los paquetes que vamos a usar. Entonces vamos a hacerlo. Uno de los paquetes, o por no decir el único paquete que necesitamos instalar para trabajar con bases de datos de SQLite,
se llama SQL Alchemy. Ese paquete es el que necesitamos instalar dentro de nuestro entorno virtual y con ese es con el que vamos a trabajar todo el proyecto. Ya les voy a ir explicando pues en qué consiste y cómo funciona a grandes rasgos, pero pues lo primero que tendríamos que hacer sería darle pip install SQL Alchemy y cuando le damos enter él empieza a instalar todo el paquete y aquí me dice que lo instaló correctamente y que estoy utilizando una versión vieja de pip install. Entonces tendría que coger este comando y correrlo acá. Eh, tu, tu, tu. Perdón, me faltó este. Y con esto él me actualizaría la versión de pip, pues que no es necesario para este tutorial, pero lo voy a hacer por cosas prácticas. Voy a limpiar mi consola y si voy acá a la ruta del entorno virtual ya tendría todo, ya tendría mi paquete instalado. Es decir que si aquí le doy pip list, pues ustedes se dan cuenta que aquí ya me aparece instalado la versión, perdón, voy a dar esto y lo voy a dar otra vez aquí para que lo veamos mejor. Aquí ya me aparece el SQL Alchemy, que es la versión que vamos a utilizar acá, es la 1.3.17. Y listo, ya con esto tendríamos instalado el paquete dentro de nuestro entorno virtual y podríamos empezar a trabajar con nuestro código. Entonces vamos a hacerlo. Voy a bajar esto acá un momento. Listo, vamos a empezar a escribir código. Listo, antes de empezar voy a tomar este archivo y lo voy a poner acá afuera. Lo voy a mover por fuera de esta carpeta para no tener que estarle dando acá toda la ruta dentro del terminal, sino simplemente correrle directamente. Esto va a funcionar exactamente igual, entonces con esto pues ya podría correr el archivo acá directamente. Podría darle python tareas.py y ahí ya me estaría corriendo el archivo. Entonces si yo le doy acá print, hola, ya aquí el archivo está corriendo correctamente y de igual manera va a utilizar todos los paquetes que están instalados dentro del entorno virtual. ¿Listo? Entonces, para este tema del SQL Alchemy, lo que vamos a hacer es que yo estoy aquí en la documentación en la página donde está la documentación del toolkit y digamos que aquí está muy detallado todo lo que tendríamos que hacer para configurar este ORM. El, el ORM básicamente es esto de acá, que se llama Object Relational Mapper. Y para lo que funciona en palabras muy básicas es que yo a través del código de Python puedo comunicarme con una base de datos con el código de SQL. Entonces, eh, es eso. Simplemente aquí tendríamos que seguir todas las instrucciones que las vamos a hacer en este momento para poder configurar todo el tema de la base de datos. Las bases de datos acá digamos que con este toolkit las interpreta como clases y las tablas que van dentro de esas bases de datos las interpreta como objetos de esa clase. Ya lo vamos a ver más detalladamente, pero pues es como una visión muy global de todo lo que es la conexión de este paquete con las bases de datos. Entonces, pues no es un curso de cómo aprender a crear bases de datos en SQL ni nada de esto, sino les voy a dar como el proceso para el ejercicio, pero también les voy a dar algunos vínculos de interés si ustedes quieren explorar más acerca de las bases de datos y de todo esto. Pero pues con lo que les voy a explicar va a funcionar el ejercicio. Entonces ya teniendo esto, lo primero que tenemos que hacer, pues aquí digamos que en la documentación recomiendan revisar la versión
Yo no lo voy a hacer. Voy a pasar directamente aquí a la parte que dice conexión y me dice que para el primer paso es importar este módulo de SQL Alchemy. Entonces dice from SQL Alchemy import create engine. Entonces vamos a hacer acá create engine. Listo. Voy a guardar. Y lo siguiente que tendría que hacer es crear esta variable. Que con esta variable lo que voy a hacer es, la voy a llamar engine y le voy a decir create engine. Y acá lo que haría sería ponerle el nombre a la base de datos. Entonces, voy a ponerle SQLite. Aquí este formato es exactamente igual, entonces SQLite, dos puntos, estos tres slash. Aquí lo recomiendan o lo hacen el ejercicio con esta configuración, que esto lo que quiere decir es que van a crear una base de datos dentro de la memoria, o sea, no se va a crear como tal la base de datos, pero nosotros sí la vamos a crear, entonces le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a poner tareas.db, que es database, y listo. Ya con esto habríamos creado la base de datos. Pues todavía no la hemos creado, tenemos que darle algunos otros archivos, pero este de acá sería el nombre de nuestra base de datos. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a configurar todo para crear las clases y para conectar las tablas a esta base de datos. Listo, entonces lo vamos a hacer a continuación. Listo, lo siguiente sería, bueno, aquí nos habla de este echo true. Y esto, si ustedes leen toda la documentación detalladamente, les va a explicar para qué es cada cosa. Lo importante acá es que este eco lo que va a hacer es que les va a dar como un trazado de todo el proceso si se van a conectar a la base de datos o cuando sea una base de datos de un servidor o cosas así, ya esto les va a funcionar. Digamos que esto les va a dar una retroalimentación de ese proceso. Por ahora yo no voy a utilizar esto porque pues es un proyecto local y muy pequeño y no necesitamos hacerlo. Ya pasaríamos al siguiente punto, que sería este. Entonces dice que toca declare a mapping. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es como, pues ustedes pueden leer toda esta documentación, pero lo que dice es que debemos importar este módulo acá, que dice from SQL Alchemy, esta ruta, importar declarative base. Y también debemos crear una variable que se llama base, que lo que va a hacer es, digamos que conectar de alguna manera esta base de datos a nuestro código de Python. Entonces creando esta variable que se llama base y dándole este código, que es este mismo de acá el que importamos, ya estaríamos creando esta es una clase, ya estaríamos creando esta variable con esa clase. Y de aquí en adelante lo que haríamos sería importar algunos otros módulos para empezar a crear las tablas. Listo, si volvemos acá a la documentación, lo que vemos es que para crear la tabla y para crear la base, sí, la tabla de la base de datos, necesitamos importar algunos otros módulos que son este que se llama columna, se llama integer y string. Estos, digamos que son tipos de datos que vamos a utilizar para crear las tablas. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, from SQL Alchemy import. Entonces me dice que tengo que importar columna para crear las columnas, un integer que serían los números y un string que sería la parte de texto. Adicional a esto, como vamos a trabajar con fechas, voy a importar este que se llama date. Y esto lo que va a hacer es que al importar esto, todo lo que nosotros definamos dentro del modelo de tabla, este toolkit lo va a interpretar para el lenguaje de SQL. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá importamos el módulo datetime de esta manera, from datetime
import datetime. Listo. Él lo que va a hacer es tomar este formato de fecha y lo va a traducir al lenguaje de SQL para que SQL entienda que esto es una fecha. Entonces ya con esto nosotros podríamos empezar aquí a crear, voy a guardar un momento, podríamos empezar aquí a crear nuestro modelo de tabla. Y como les decía hace un momento, con este toolkit lo que hacemos es que, o lo que hace, o lo que necesitamos hacer, es crear una clase que va a ser nuestra tabla, y dentro de esa tabla vamos a crear cada uno de los elementos que nosotros, digamos que definimos acá, que son los números, las columnas, los strings y las fechas, y todo eso lo vamos a poner dentro de ese modelo. Entonces ya para hacer eso, vamos a crear la clase. La clase tiene este formato que nosotros vemos acá. Si ustedes se dan cuenta, en la documentación está casi que todo lo que necesitamos hacer. Ya después de tener todo esto configurado, lo que tenemos que empezar a jugar es más con lenguaje de Rhino, pues básico o intermedio, no sé, donde pues empezamos a ver cómo se van a ir mostrando todos los menús y todas las cosas dentro de nuestro programa. Pero una vez configuren esto y lo entiendan, ya va a ser más fácil hacerlo. Entonces dice que tenemos que crear una clase. Vamos a hacerlo, clase. El nombre que le vamos a dar es tabla. Aquí dentro del objeto tenemos que poner esta variable que se llama base, según esto de acá. Mírenlo acá. Y luego dice que con este comando le vamos a dar un nombre a la tabla. Este de acá sería el nombre de la tabla, no de la base de datos. El nombre de la base de datos ya lo habíamos configurado anteriormente por acá. Este sería el nombre de la base de datos. Este de acá, que en este caso ellos lo crearon en la memoria, pero nosotros lo vamos a dar un nombre. Y acá sería el nombre de la tabla. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Entonces dice table name, entonces vamos a ir acá y le vamos a dar table name y le vamos a dar un nombre. Entonces en este caso nuestra tabla se va a llamar tareas. Listo. Luego, de aquí en adelante, lo que vamos es a definir qué va a contener cada una o cuáles son las columnas que vamos a utilizar dentro de esa tabla. Aquí, por ejemplo, están usando una columna que es el ID, una que se llama name, otra que se llama full name y otra que se llama nickname. Nosotros no vamos a utilizar estas mismas, vamos a utilizar las propias, pero pues vamos a utilizar algunas de esas. Entonces, la primera que vamos a utilizar es el ID, que sí es una de ellas. Y aquí es donde empezamos a definir nuestras columnas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar esto de acá, este que se llama columna, lo vamos a utilizar acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le damos columna. Y acá, digamos que dentro de este módulo, lo que hacemos es empezar a definir qué información va a tener esa columna. En nuestro caso, la primera, que es la columna de identificación, yo quiero que sea un número, que sea el número que diga primero cocinar, y aquí venga la fecha que sea, no sé, 2020-06-19, que es el 19 de junio del 2020. Este formato es el que yo quiero ponerle a mi tabla. Entonces, el primer ítem, perdón, el primer ítem de acá es este ID. El segundo seguramente va a ser un string, porque es texto. Y el tercero, pues va a ser una fecha o una fecha límite que le vamos a dar a nuestra tarea. Entonces, este es el formato que vamos a empezar a configurar acá dentro de esta tabla que estamos definiendo. Entonces, en este caso, como la primera columna es un número, le vamos a poner integer. Ay, perdón, integer. Y aquí hay algo importante que también lo podemos ver en la documentación, y es que nosotros
podemos o deberíamos definir un valor primario. ¿Eso qué es? Lo que va a pasar con esto es que nosotros, este valor va a ser único dentro de nuestra tabla. Ese valor no lo vamos a poder sobreescribir ni lo vamos a poder generar dos filas con el mismo valor porque es un valor único, es como el valor que identifica a esa fila. Entonces esto que dice primary key, al establecerlo en true, lo que hacemos es eso, es decirle, oiga tabla, este valor que es el ID va a ser único para cada fila, entonces no lo puedo repetir. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner acá, le vamos a decir que primary key es igual a true. Listo. Haciendo esto ya tenemos definido nuestra primer columna de nuestra tabla. ¿Cuál es la siguiente columna que necesitamos? Necesitamos una columna que, si ustedes recuerdan, la primera era el número, la segunda era un string, que es donde vamos a poner el nombre de la tarea. Entonces la vamos a poner de nombre de tarea, estos son variables, y esta tarea va a ser columna, pero acá adentro ya no quiero que sea un número, ya lo que quiero es que sea un string, porque lo que va a ir ahí adentro, pues claramente son letras o son strings y no números. Por eso lo definimos de esta forma. String, aquí ya no necesito que sea el valor primario, pues porque solo podemos definir un valor primario, pero sí le puedo dar un valor por defecto. Entonces, con esta palabra default, lo que hacemos es darle un valor por defecto, por si en algún caso no metemos ningún valor, le vamos a dar un valor por defecto que sea, no sé, tarea, tarea por defecto. Listo. Y la siguiente columna que vamos a necesitar es la fecha límite. Entonces voy a crear la variable que se llama fecha límite. Límite, va a dar igual. Yo sé que el límite lleva tilde, pero por obvias razones no la puedo poner. Columna. Y acá pasa algo interesante. Y es que este formato va a ser una fecha, entonces necesito que utilice este de acá. Por eso le puse date. Y el valor por defecto va a ser la fecha de hoy. Entonces, al yo haber importado este módulo acá que se llama datetime, puedo utilizar las fechas del sistema. Entonces le voy a decir que el valor por defecto va a ser igual a este módulo datetime con la fecha de hoy. Al yo hacer esto, pues tengo la fecha de hoy. No voy a entrar en profundidad de cómo funciona este módulo. Si quieren pueden buscarlo en la documentación, o si quieren que explique un poco este módulo en otro tutorial, pues en los comentarios me dicen y yo hago un tutorial solo para explicar el módulo datetime. ¿Listo? Ya con esto entonces tendríamos definida nuestras columnas dentro de nuestra tabla tareas. Entonces, ¿qué formato tenemos acá? Tenemos el formato ID, que sería 1, punto, esto, es esto. Luego tendríamos la tarea, que es un string, entonces cocinar, que esto de acá sería esto de acá. Y luego tenemos una fecha límite, que en este caso es el valor por defecto, es la fecha de hoy, entonces sería, no sé, 2020, 06, 19, otra vez. Este valor sería el de acá. ¿Listo? Ya con esto nosotros tendríamos definida nuestra tabla y nuestras columnas. Y lo último que tendríamos que hacer, que es opcional, es realmente opcional. Vamos a ir de nuevo aquí a la documentación y ellos definen acá con esta palabra clave cómo se van a mostrar nuestras filas o nuestras columnas o qué información queremos nosotros mostrar cuando llamemos de alguna manera a esta clase. Entonces dice que acá básicamente lo que está diciendo es que se va a mostrar el nombre, el full name y el nickname. O sea, haciendo esto, lo que están haciendo es formateando
formateando todo pues la salida. Entonces esto vendría a ser esto de acá, este sería este de acá y este sería este de acá. Eso es lo que se va a mostrar si en algún momento yo llamo a esta clase. Entonces, yo que quiero que muestre, simplemente le voy a decir, voy a configurar esta parámetro que sea ajá, aquí le voy a dar self porque estoy dentro de self, porque estoy dentro de la clase. Y lo que yo quiero es que me retorne simplemente este self, esta tarea. Entonces le voy a dar self.tarea. Listo. Al hacer esto lo que hice es que cuando yo imprima o cuando yo muestre o cuando yo trabaje con obtenga estos resultados de esta tabla, pues me va a mostrar este valor de la tarea. Es decir, pues lo que haya puesto, cocinar o escuchar música, bueno, qué sé yo. La tarea que hayamos definido la vamos a ver acá en este formato. ¿Listo? Y con esto ya tendríamos definido como el esqueleto de nuestra tabla para poder empezar a introducirle valores a esa tabla dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con lo siguiente, que sería crear unas sesiones. Listo, entonces si volvemos acá a nuestra documentación, ya creamos la estructura de la tabla y ahora vamos a utilizar este método de acá que se llama createAll y le vamos a pasar como parámetro el engine que ya habíamos creado previamente. Y esto lo que va a hacer es que va a crear la base de datos, el archivo como tal de base de datos, y va a crear el esquema de nuestra tabla. Entonces voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar acá. Y con esta línea de código estamos haciendo eso. Entonces le estamos pasando este parámetro que es el engine de acá, este de acá, lo estamos pasando acá y estamos utilizando este método que lo que va a hacer es procesar toda esta información. Todo esto de acá lo va a procesar a través de esta línea de comandos. Entonces, si yo acá voy a guardar este archivo, si yo acá le doy python tareas.py, cuando yo hago esto, si todo está bien, acá me va a crear un nuevo archivo de .db que se va a llamar tareas. Y pues dentro de esta base de datos va a haber una tabla que se va a llamar tareas también. Y esas tareas, de hecho aquí debería cambiar el nombre para que no haya confusión. Este le voy a poner, no sé, tareas principales. Y este lo voy a dejar tareas. Voy a guardar. Entonces él me va a crear una base de datos que se llama tareas principales y dentro de esa base de datos va a haber una tabla que se va a llamar tareas y esa tabla va a tener tres columnas. Una que es el ID, que es un número que lo identifica a cada fila. Otra columna que va a ser la de tareas y otra columna que va a ser la de fecha límite. Entonces voy a correr este archivo y si ustedes se dan cuenta, acá en este campo, pues en la carpeta de mi archivo ya creo esta base de datos que se llama tareas principales, que viene a ser este mismo nombre. ¿Listo? Y vamos a mirar dentro de esa tabla, dentro de esa base de datos, para ver si todo lo que hicimos acá concuerda con la tabla que hay ahí adentro. Antes de eso, vamos a ir de nuevo a la documentación y acá debemos crear una sesión. Debemos ir a esta parte para crear una sesión para que todo esto se consolide de la manera correcta. Entonces me dice que debo copiar esto, voy a copiar esto por acá. Entonces de este paquete estoy importando Session Maker y me dice que debo crear una variable que va a ser esta función. Esto lo voy a crear por acá, puede ser. Y
el siguiente paso sería crear una variable de nuevo, session, pero en este caso voy a llamar a esta, a esta otra variable que tiene una función. Entonces sería algo como esto. Session, así. Esta es la manera que la documentación me indica que debo correr digamos, este módulo de crear sesión para que todo se consolide. Entonces, pues simplemente estoy siguiendo estos pasos, lo estoy haciendo aquí. Aquí podría incluso hacer algo como esto, así, para llamar la función, pero lo voy a dejar de esta manera, como me dice la documentación. Listo. Esta es una palabra clave que existe para conectar el engine que ya habíamos creado previamente. Y ya con esto podríamos empezar a consultar nuestra base de datos. Para crear nuevas filas a esa base de datos, en la documentación ya lo teníamos por acá y se hace de esta manera. Aquí dice agregar y actualizar objetos. Entonces, si queremos agregar un nuevo objeto a esa base de datos, vamos a crear una variable, en este caso la voy a poner nueva fila. Y acá simplemente lo que haríamos sería llamar a esta clase. Entonces le pondría tabla. Y dentro de los parámetros iría cada una de las columnas que definimos anteriormente. Entonces el ID, por ejemplo, lo configuraría en 1. La tarea le pondría cocinar. Y en fecha límite, acá hay algo muy importante y es que como estamos trabajando con este módulo de acá, que es fecha, eh, y acá nosotros le dijimos que la fecha estaba utilizando este módulo de datetime. Es lo que va a hacer es convertir, mejor dicho, va a tomar las fechas, pero las va a tomar en el formato que nos arroja este paquete. Es decir, yo aquí no puedo ponerle, por ejemplo, yo aquí no podría ponerle la fecha directamente, 0619. Esto no lo podría hacer porque me va a dar un error. Tengo que hacerlo a través del módulo datetime. Entonces tendría que hacer algo como esto para que él reconozca que esto es una fecha y no me vaya a generar ningún error. Adicional a esto le voy a poner aquí este comando date. ¿Y esto qué hace realmente? Al yo ponerle esta palabra o esta función, lo que él hace es que cuando yo arrojo o cuando yo devuelvo este datetime, él me da la fecha con año, mes y día. Entonces aquí está el año, el mes y el día, pero también me da las horas. Entonces me da las 5, 4, 5, 30, bueno, segundos y milisegundos. Yo esto no lo quiero, yo solo quiero esto. Entonces al ponerle este date, lo que él está haciendo es de todo esto que me está arrojando el comando datetime, yo solo quiero tomar esta partecita. Entonces para este date sirve para eso, para tomar solo esa parte. Aquí voy a cerrar este paréntesis y ya con esto habría creado mi primer elemento de mi tabla. Pero necesito utilizar dos comandos más para agregarlos a la tabla y para consolidar todo dentro de esa tabla. Y para eso, para agregarlo, voy a utilizar esta función que es session.add. Entonces acá le daría este session, hace referencia a esta clase. Entonces session.add. Y aquí que voy a agregar, pues voy a agregar esta nueva fila que tenía acá. ¿Sí? Y también necesito consolidar todo. Entonces para consolidarlo todo tengo que utilizar otro parámetro que está por acá más adelante, que es este.
que es session.commit. Entonces si le doy este session.commit, al utilizar esta función, ya lo que le está haciendo es consolidarlo todo, porque hasta este momento todo estaba en la memoria, por decirlo así, hasta acá. De aquí para arriba todo estaba en la memoria, pero todavía no se había agregado acá a esta base de datos ni a la tabla, esta tabla que está en esa base de datos. Al darle esta sencillo es como decirle, listo, sí, hágale. Necesito que todo lo que ya hice de aquí para atrás me lo meta a esta tabla y lo ponga dentro de esta base de datos. ¿Listo? Entonces esto pues es muy importante realizarlo para que todo funcione. Si yo acá corro este archivo, entonces python tareas.py, aquí el correo no generó ningún error, quiere decir que envió esto a la base de datos y ya la podríamos consultar. Para consultar la base de datos hay dos formas. Una es a través del terminal y otra es a través de una página web que simula, digámoslo así, el código o el entorno de bases de datos y es mucho más visual. Entonces les voy a mostrar las dos. La primera, y acá directamente en la terminal, voy a correr SQLite 3 y le voy a dar el nombre de esta base de datos que se llama tareas principales.db. Cuando hago eso, él automáticamente entra a este entorno de SQLite, donde podemos consultar las bases de datos, podemos consultar las tablas y todo lo que tenga que ver con este entorno. Entonces, tenemos esta opción que es .help, que si nosotros le damos ese comando, .help, él nos devuelve como una lista de todos los comandos que podemos utilizar dentro de SQLite para trabajar con bases de datos o con este entorno. Entonces, por ejemplo, eh, este de acá, lo que hace es devolverme todas las tablas que hay dentro de esa base de datos. Es decir, que si yo acá le doy .tables, él me devuelve todas las tablas que hay y en este caso, pues la única tabla que hay es esta que se llama tareas, que fue la que definimos anteriormente en Python. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo consultar estas tablas. Para hacer eso voy a decirle seleccionar de tareas. Y cuando le doy este comando, lo que ustedes pueden ver es que este select es para mostrar o seleccionar todos, el asterisco quiere decir que son todos los elementos de esta tabla que ya habíamos definido anteriormente, que es tareas. Y el primer ítem que me devuelve es el ítem que nosotros creamos, que se llama cocinar. Entonces si voy acá, este cocinar, por ejemplo, es este ID, viene acá a este número, el 1. Cocinar es el nombre de la tarea y la fecha en este formato que nosotros definimos con esto para solo seleccionar la fecha y no la hora, nos devuelve esto. Entonces acá ya tendríamos nuestro primer elemento introducido a esta base de datos que creamos y que estamos alimentando directamente desde Python. Les voy a mostrar otra forma como pueden consultar esto. De cualquier manera, si ustedes tienen alguna duda respecto a SQL, acá en esta página ustedes pueden consultar eh, todo lo referente a bases de datos, bueno, a SQL en este caso, cómo insertar elementos, qué tipo de sintaxis tiene, qué tipo de elementos, bueno, todo lo que tiene que ver con base de datos lo podemos consultar en esta página que me parece muy útil. Por ejemplo, esto es lo que hicimos hace un momento, que seleccionamos todos los elementos del nombre de la tabla. Entonces, si tienen alguna duda respecto a cómo borrar elementos, cómo agregar elementos, cómo agregarle determinado tipo de valores o qué tipos de valores recibe, acá pueden hacer la consulta. Y la página que les quería mostrar o que les quiero mostrar se llama SQLite Online. Y acá lo que yo puedo hacer es previsualizar lo mismo que vimos en la terminal,
pero de una manera más visual. Entonces aquí simplemente podría traer esta base de datos y hacer lo mismo. Entonces podría darle aquí, seleccionar todo él me lo trajo con este nombre de tareas, pues que es el nombre de mi tabla, tareas, y cuando le doy correr, aquí me aparece exactamente lo que hicimos en Python. Entonces me aparece el ID, que es el 1, que es un número que no puede repetirse. Me aparece la columna, estas son las columnas, la columna tarea, que fue la que definimos, y el primer valor de esta fila que es tarea, perdón, de esta fila que es tarea, y me aparece también la fecha límite, que en este caso es el 19 de junio. Entonces todos estos valores, acá digamos que en esta página podemos consultar de esa misma manera todos los valores. Incluso podríamos agregar más valores o borrar valores, etcétera. Todo lo podríamos hacer desde acá. Pero lo que quería mostrarles era que también está de esa otra forma. Eh, ya con esto yo podría aquí darle salir a través de este comando y voy a limpiar la consola. Y ya con esto habríamos agregado nuestro primer elemento. De aquí en adelante vamos a trabajar directamente con todos estos comandos que ya vimos. Ya está configurado, digamos que de una manera muy global, todo lo que necesitamos para poder comunicarnos e interactuar con esta base de datos. Y ya aquí en adelante lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en el código de la aplicación para la lista de tareas. Es decir, ya vamos a empezar a utilizar todos estos valores o todas estas, digamos que, todas estas variables y vamos a crear nuevas variables para crear nuevas tareas con información que el usuario nos proporcione. Entonces lo vamos a hacer de aquí en adelante, ya vamos a empezar a trabajar en eso. Otra cosa importante que nos puede interesar cuando trabajamos con bases de datos es consultar. Entonces, si vamos acá a la documentación, hay un menú o un apartado que habla de la consulta y vamos a ver algunas funcionalidades de eso. Entonces, para realizar una consulta, voy a crear una nueva variable que se va a llamar filas y esta variable que va a tener, lo que vamos a poder consultar acá es todos los elementos que hay en la tabla. Para eso vamos a utilizar la clase sesión con el módulo, el parámetro, perdón, que se llama query, que es consulta. Dentro de este parámetro de query que le vamos a poner, esta clase que es la que queremos consultar, porque es nuestra tabla. Entonces le vamos a poner tabla y acá le vamos a dar otra función que se llama all. Con esto lo que hacemos es asignarle a esta variable filas todos los elementos de esta tabla que creamos acá, todos los que tenga creados acá en esta base de datos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí, si yo le doy imprimir filas eh, y corro el documento, voy a comentar un momento esto, porque si lo corro de esta manera, pues me va a generar un error porque estoy tratando de meter un nuevo elemento con el ID 1 y si ustedes se acuerdan, eso no se puede. Entonces, porque nosotros le dijimos aquí con este primary key que no se podía. Entonces lo voy a comentar un momento y voy a correr esto. Voy a correr mi archivo de Python. Y aquí también me da un error porque no lo guardé. Voy a guardarlo. Voy a limpiar y de nuevo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí cuando ya corrí el archivo, me botó este elemento que es el primero y único elemento que hay en nuestra tabla que se llama cocinar. Y ustedes de pronto se preguntan, bueno, pero eso tenía un ID y tenía una fecha límite, ¿por qué nos está mostrando eso acá si solo está la tarea? Pues resulta que aquí con este método de representación, yo lo que le dije es, hey, cuando yo quiera ver todos estos elementos de la tabla, solo muéstrame la tarea. Si yo quisiera caber todos los elementos, pues tendría que empezar a ponerle acá todo esto. Lo vamos a hacer. Entonces tendría que ponerle tarea, tendría que ponerle self,
Voy a ponerlo en orden. Entonces self.id, self tarea y self.fecha límite. Listo. Acá ya con esto me devolvería estos tres parámetros, pero para que no me genere error, porque esto es una lista, le voy a dar formato de esta manera. Voy a darle formato así, así y así. Y esto, si no hacen esto, les va a generar un error. Entonces, cuando yo guardo mi documento y lo ejecuto de nuevo, pues ustedes se dan cuenta que aquí ya me generó este, que viene a ser este ID, esta tarea, que es la tarea que definí acá, perdón, esta tarea, acá, y la fecha límite en el formato que yo le establecí acá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso funciona de esta manera. Otra cosa que es importante saber es que esto de acá es una lista. Entonces, si yo tuviera más elementos, podría empezar a jugar con los valores para poder imprimir o devolver los valores que yo necesito. Voy a dejar esto como estaba un segundo. Así, así. Y les voy a dar otro ejemplo. Entonces, supongamos que aquí yo quiero el primer elemento de esta lista. Recuerden que esto es una lista. Entonces voy a llamar a eso elemento 0. ¿A qué es igual? Pues es igual a filas en la posición 0. Y si yo acá imprimo el elemento 0, guardo y ejecuto acá, pues tengo el mismo elemento. Ya no lo tengo pues con estos corchetes de lista, sino que lo tengo suelto por esto. Pero también podría hacer algo. Y es que acá, como tengo todo el elemento, es decir, en este caso yo tengo las filas. Este elemento 1 es el ID, es la tarea y es la fecha límite. Yo podría seleccionar cada uno de estos si yo quisiera. Es decir, yo acá le puedo dar elemento 1, elemento 0.id y si guardo y ejecuto esto, pues me va a devolver acá el ID que tiene ese elemento 1. Pero también podría darle elemento 0.fecha límite. Fecha límite. Y si guardo y ejecuto esto, pues me está devolviendo la fecha de ese elemento 1. Y acá le podría dar rangos y todo esto cuando ya tengamos muchas más tareas. Pero lo que espero que entiendan es que con esto podemos acceder a todos los elementos de esta tabla y empezar a jugar con cada uno de los elementos de cada una de las columnas. Entonces esto va a ser muy útil cuando empecemos a hacer la lista de tareas como tal, para empezar a aislar estos elementos y empezar a seleccionarlos y a compararlos y a jugar con ellos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con el siguiente punto. Entonces ya con esto podemos continuar. Ya entendimos cómo consultar nuestras tablas, entendimos cómo agregar nuevos elementos a la base de datos, eh, bueno, cómo crear la base de datos como tal. Entonces vamos a empezar ya digamos que el proyecto como tal. Entonces voy a borrar esto porque no lo necesito por ahora. Y lo primero que voy a hacer es que voy a entender cómo voy a hacer todo el proyecto. Una cosa que definitivamente voy a necesitar en todo el proyecto es el formato de fecha. Entonces para eso voy a crear acá una variable que se va a llamar hoy, que es la fecha de hoy, y voy a establecerlo de esta manera. Voy a ponerlo datetime, today, lo mismo que habíamos hecho hace un momento, y acá le voy a poner que sea date, que es solo la fecha. Entonces si yo acá imprimo, voy a imprimir esto hoy, print hoy, hoy, guardo, y si ejecuto este archivo, este programa, tengo la fecha de hoy, que es 27 de mayo cuando estoy grabando este video. Pero
creé esta variable porque necesito este formato de fecha y lo voy a utilizar mucho dentro de todo el proyecto. Entonces quiero poder interactuar con él y no quiero tener que escribir todo este chorrero, sino simplemente tenerlo en una variable para que sea mucho más fácil. Entonces lo voy a establecer como primera medida eso. Y lo otro es que ya de aquí en adelante para todo el proyecto de la lista de tareas, lo voy a hacer a través de una clase y de sus parámetros para que cada parámetro sea una opción del menú de pues de esta aplicación. Entonces voy a crear una clase que se llame tareas. A ver, esto no me coincide con nada, ¿no? Listo, la clase se va a llamar tareas. Voy a borrar esto que no lo necesito. ¿Y qué voy a necesitar inicialmente? Bueno, voy a dejarlo un momento así y vamos a ver la globalidad de todo el proyecto para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces voy a guardar y les voy a explicar algo, algo que nos va a ayudar. Listo, antes de empezar a escribir cualquier cosa vamos a entender un poco el, pues la globalidad del proyecto que queremos hacer. Entonces, lo que yo quiero hacer es crear un menú para que el usuario pueda hacer diferentes acciones. Ese menú va a tener 7 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es un cero. Listo. En la primera opción, ¿qué va a poder hacer el usuario? Em, lo que quiero es que el usuario pueda ver las tareas que tiene para hoy. Entonces, tareas para hoy. ¿Y aquí qué va a hacer? Va a buscar en la base de datos todas las tareas que coincidan con la fecha de hoy, la fecha que el sistema tenga hoy, y me las va a mostrar en una lista. Listo. Con la opción 2 quiero mostrar las tareas de la semana. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a mostrar a partir de hoy todas las tareas que tengo durante los siguientes 7 días. Entonces, esto es un 7. Durante los siguientes 7 días voy a mostrar una lista de todas las tareas. Entonces, en el día 1 va a tener estas tareas, en el día 2 estas tareas. Es decir, hoy estas, mañana estas, pasado mañana estas y así sucesivamente hasta 7 días. En la opción 3 quiero mostrar todas las tareas. Es decir, aquí voy a ver listadas todas las tareas que están en la base de datos, incluso las que son en fechas anteriores e incluso las que son en fechas posteriores. En la opción 4 voy a ver las tareas olvidadas. Olvidadas. Y aquí me va a mostrar todas las tareas que están antes de la fecha de hoy, porque se me olvidaron o porque ya pasaron. Con la opción 5 lo que quiero es que el usuario pueda agregar tareas. Es decir, que esto ya vimos una parte y es decirle al usuario qué tarea quiere agregar, con qué fecha límite de esa tarea. Y eso lo que va a hacer es ponerlo en la base de datos. Entonces aquí es aprender Python. Y mi fecha límite es el 31 de diciembre. Bueno, esto de hecho iría en formato, bueno, en este momento no importa, pero iría en formato de esta forma, 0620. El 20 de junio es mi fecha límite. Entonces le voy a decir al usuario o le voy a preguntar que cuál es la tarea y que me dé una fecha límite en este formato para que él agregue la base de datos. Con la opción 6 voy a poder borrar las tareas. Tareas. Y esto lo que va a hacer es eliminar, me va a devolver una lista de todas las tareas, igual que acá, y me va a preguntar cuál quiero borrar de esa base de datos. Entonces, si quiero borrar las que están antes de la fecha de hoy, pues las puedo seleccionar y borrarlas. O si quiero borrar una que ya no voy a hacer o lo que sea, la puedo hacer. Y con la opción 0 simplemente voy a salir del programa. Entonces, esto es todo lo que voy a hacer en este programa. Y todo esto lo voy a meter dentro de una clase que ya definimos, que se llama tareas. Y vamos a empezar a configurar cada uno de estos
parámetros de esta clase para que cada uno cumpla la función requerida. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a empezar ahora sí a escribir el menú y todo lo que viene aquí en adelante. Listo, en nuestro primer método, que es el constructor, vamos a definir varias cosas. Voy a hacer esto. Listo, voy a definir varias cosas. Aquí va a ir el menú que va a ver el usuario y van a ir algunas variables que vamos a utilizar dentro de todos los otros métodos. Eh, la primera de ellas es la que ya habíamos visto, que es la de consulta. Entonces voy a poner una que se llame self.filas y esto va a ser igual a session.query. Aquí le doy el nombre de esta clase, tabla, perdón, y le voy a decir que todo. Entonces, ¿por qué pongo esto acá? Porque dentro de las diferentes opciones del menú voy a utilizar esto. Entonces lo quiero como de manera global para que lo pueda utilizar en todos los demás métodos. Y otro que voy a utilizar mucho es el de las tareas de hoy, porque la voy a utilizar para comparar y la voy a utilizar pues para mostrarlas también. Entonces le voy a poner self.filas hoy. Y esto que va a tener asignado una consulta. Y acá, bueno, voy a entrar a la tabla. Y acá puedo utilizar una herramienta que trae también el SQL Alchemy y es el método de filtrado. Entonces le voy a decir filter y aquí puedo filtrar de acuerdo a determinadas condiciones que yo le ponga. Entonces si yo por ejemplo le pongo tabla punto y le voy a poner esta fecha límite, y si esto es igual a hoy, a esta de acá, pues se lo va a asignar a esta variable. Y aquí le pongo todo. Entonces, ¿qué hice acá? Acá lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo, con esto estoy cogiendo todas las columnas de esta, perdón, a ver, estoy cogiendo todas las columnas de esta tabla, o sea, de tabla de tareas, todas las columnas o todos los elementos que tiene la columna fecha límite. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan que la tabla se veía algo como esto. Entonces aquí estaba el ID, aquí estaba la tarea y aquí estaba la fecha límite. Y aquí empezábamos a poner algunos elementos. Entonces el elemento 0, el 1, el 2, el 3. Con esto, lo que le estoy diciendo es que me seleccione todos estos elementos. Es decir, este de acá, el 2, el 3, el 4, y estoy filtrándolo, pero solo por la fecha límite. Si ustedes se dan cuenta, aquí solo estoy haciendo la fecha límite, pero los estoy seleccionando todos. Entonces acá dentro de esto que se llama filas hoy, me estaría seleccionando todos los elementos que sean iguales a esta de acá, esta variable. Es decir, que si aquí está el 25 de junio, el 18 de junio, y está el 27 de mayo que es hoy, y hay otras con 27 de mayo, él solo va a seleccionar las columnas que coincidan con la fecha de hoy, que en este caso hoy es 27 de mayo. Entonces va a seleccionar solo estos elementos. ¿Listo? Pues todo esto obviamente, pero solo los que coincidan con esta fecha. Entonces, eso me va a servir para generar como una selección de eso. Y lo otro que voy a tener acá es una variable que va a ser el menú. Entonces voy a ponerle aquí opción usuario y esto va a ser igual a un input porque es un menú que siempre le estoy pidiendo al usuario y aquí voy a introducir todo el menú en 3 comillas. Entonces 1, tareas para hoy,
2 tareas de la semana, 3 todas las tareas, 4 tareas olvidadas, 5 agregar tarea, 6 borrar tarea y 0 salir. Listo. Le pongo otra vez 3 comillas. Aquí, ¿qué pasó? Miramos. Y, esto lo vamos a poner acá. Lo voy a bajar otra vez. Y listo. Ya con esto tendríamos el menú. Entonces, en este sería el método constructor, donde definí todas las tareas de la tabla, filtré todas las tareas de hoy y generé este menú para poder decir al usuario que haga una elección. Por eso lo hice a través de un input. Listo, ahora vamos a definir el siguiente método, que va a ser, aquí vamos a hacer métodos en cada una de estas opciones. Acá me falta un espacio. Entonces, el siguiente método sería acá también, es self. El siguiente método sería para la opción 1. Entonces, le voy a poner opción 1, self. Y aquí vamos a hacer varias cosas. Entonces, primero voy a comparar si la opción que el usuario ingresó es la 1. Entonces, le voy a decir, sí, esta opción, opción usuario, self.opción usuario, es igual a 1, va a ser lo siguiente. Le voy a decir que primero me imprima la fecha. Entonces, voy a imprimir la fecha de hoy, que en este caso nosotros ya lo tendríamos por acá, que en esta variable, que es hoy. Entonces puedo decirle, imprímame hoy, y aquí no me imprimiría esta palabra, sino que me imprimiría el formato de fecha de hoy, el que definía acá. Si ustedes recuerdan, entonces ahí me imprimiría, en este caso me imprimiría 2020 05 27. Esto es lo que me imprimiría con esto. Listo. ¿Qué más necesito? Ahora necesito comparar que esta variable, o sea, todo lo que seleccionamos acá, si está vacía, haga algo. Pero si no está vacía, pues que me devuelva todos los elementos que hay ahí dentro de esa lista. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es que le voy a decir, si el tamaño de esa lista, que es self.filasoy, si el tamaño de esa lista es mayor que 0, ¿qué voy a hacer? Ahora, lo que le voy a decir acá es que coja todo esto, o sea, todos los parámetros, y me los enumere. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando yo hice esto, cuando yo generé esta variable, es lo que me va a devolver es esto de acá, o sea, me va a devolver la tarea. Entonces yo voy a tener una lista solo con el nombre de la tarea. Entonces voy a utilizar la función enumerate para decirle la 1 es esta tarea, la 2 es esta, la 3 es esta y así sucesivamente. Entonces por eso es que aquí voy a decirle que for count item, entonces count hace referencia al número, item es al ítem de esa lista, ¿en dónde? Pues tengo que decirle enumerate. ¿Qué quiero que me enumere? Quiero que me enumere esta de acá, self.filas. ¿Y qué va a hacer? Le voy a decir que me imprima
Y aquí le voy a dar formato a esto. ¿Qué necesito que me imprima? Primero necesito que me imprima este count, pero perdón, esto va acá adentro, este count, pero como este count empieza en 0, esto es 0, luego 1, luego 2 y así sucesivamente, le voy a sumar 1, porque yo no quiero que mi tarea sea tarea 0, quiero que mi primer tarea sea mi tarea 1 para que sea más fácil de leer por el usuario. Entonces, por eso le estoy sumando a este count un 1. Y luego le voy a dar un punto. Es decir, aquí hasta ahora lo que llevamos es que llevamos un 1 punto y un espacio, que es esto de acá. Ahora, ¿qué necesito que vaya ahí? Pues necesito que vaya la otra parte, que es el ítem. Entonces voy a poner esto acá, le voy a decir ítem y le voy a dar acá un salto de línea. Y probablemente por acá también le vaya a dar un salto de línea. Ah, perdón. Aquí tendría que hacer esto mismo, darle un salto de línea, poner esto así, así, de esta manera, y esto así, listo. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que le dije es, si el usuario escoge la opción 1 y si me imprime la fecha de hoy, o sea, si el usuario escoge la opción 1 me imprime la fecha de hoy, así haya o no haya algo dentro de esta lista. Si el usuario escoge la opción 1, imprímame la fecha de hoy y si esta lista que yo tengo acá, perdón, si esta lista que yo tengo acá es mayor que 0, pues imprímame cada uno de esos parámetros con un número al principio. Entonces, si hay varios parámetros, me va a imprimir 1, bla, 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 2, bla, 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 etc. Pero, si no, es decir, si esa lista está vacía, es decir, que es menor que 0, quiero que me imprima nada para hoy. O no hay tareas para hoy. No hay tareas para hoy. Listo. Y démosle acá un salto de línea también. Va a guardar. Y listo. Entonces, si en este momento eh, nosotros vamos acá y corremos este código, Python tareas, no está pasando nada, obviamente porque tengo que llamar a esta clase. Voy a decir tareas es igual a tareas. Va a guardar, voy a ejecutar de nuevo. Entonces acá tengo mi menú. Ya me está saliendo mi menú. Y si le doy la opción 1, él no me va a devolver nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tarea dentro de mi tabla que coincida con la fecha de hoy. Pero tampoco me está imprimiendo esto. Y eso tiene una razón de ser. Y es que yo aquí llamé a mi clase, pero también tengo que llamar los métodos. Entonces tendré que llamar a tareas.opción 1. Guardamos y de nuevo a dar 1. Y me sale un error porque, vamos a ver, dice que en la línea 49, a ver, ok, aquí no es este, es opción 1, opción 1, ok, vamos de nuevo, 1, y aquí ya todo funciona correctamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me está diciendo, oiga, para hoy no hay tareas, no hay tareas para hoy, y esta es la fecha de hoy. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque acá hizo todo este proceso y se dio cuenta que dentro de todas las filas no había ninguna que coincidiera con la fecha de hoy. Entonces con esto ya tendríamos nuestro primer menú. Vamos a pasar al segundo menú, que es tareas de toda la semana. Listo, ahora vamos con el segundo método. Entonces me voy a ir acá, le voy a decir def opción 2 y le voy a dar aquí enter, enter.
Voy a dejar esto bien abajo por acá. Y voy a limpiar acá. ¿Y qué va a pasar acá? Entonces, como les contaba anteriormente, lo primero que quiero hacer es, bueno, primero voy a hacer esta misma comparación. Entonces, si self.opción usuario es igual, en este caso a 2, entonces, ¿qué va a hacer? Primero, quiero imprimir el día de hoy y luego quiero imprimir los demás días hasta que sumemos 7 días. Entonces, para imprimir hoy, pues es muy parecido a lo que hicimos acá. Le voy a decir que me imprima, de hecho es lo mismo. Simplemente voy a tomar esto, que imprima hoy, y si la fila es de hoy, esto no cambia. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces con esto ya estamos imprimiendo nuevamente las tareas que tenemos para hoy. Entonces si no hay nada para hoy, entonces aquí simplemente le voy a cambiar esto y le voy a poner nada para hoy. Hoy. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos imprimiendo la fecha de hoy. Estamos diciendo que si el tamaño de las filas hoy es mayor que 0, haga un conteo, lo compare, haga un conteo de todas las filas y me imprima esto, y si no, me imprima nada para hoy. Aquí no cambia nada de la opción 1, pero tenemos que ponerle más opciones porque quiero los otros días. Entonces, para esas opciones voy a crear una función dentro de este método, y esa función se va a llamar semana, y le voy a poner un parámetro n, porque ya les voy a contar por qué. Listo. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que quiero es que voy a crear una variable que se va a llamar d, y en esta variable lo que voy a hacer es comparar, o voy a coger esta variable que se llama hoy. Entonces voy a coger d es igual a hoy y le voy a sumar a través de este time delta, esta opción que trae este paquete que se llama datetime. Entonces aquí también tengo que poner time delta porque lo voy a utilizar, entonces necesito importarlo. Entonces, ¿qué hace time delta? Bueno, aquí le voy a dar que sea n, porque es este parámetro que le voy a pasar ahorita cuando llame la función. Entonces, time delta lo que hace es sumar o restar días a partir de la fecha que yo le dé. Entonces, si hoy es 27 y le sumo n, o sea, si le sumo 1, sería 28. Si le sumo 2, sería 29. Si le sumo 3, así sucesivamente hasta los días que yo defina dentro de la función o las veces que yo llame la función. Entonces, ¿qué voy a imprimir ahí? Después de esto, ya tengo esta variable que es el día. El día de mañana, pasado mañana, o bueno, los que yo quiera. Ahora voy a hacer dos cosas. Voy a imprimir la fecha. Voy a imprimir la fecha que en este caso sería esta fecha, la de acá. Entonces voy a imprimir D, y porque pues quiero, si es mañana, pues quiero que me imprima 28 y pasado mañana 29 y así sucesivamente. Y lo otro que voy a hacer acá es crear una lista vacía que se va a llamar tareas. Se va a llamar así, le voy a poner una lista vacía. ¿Y qué va a pasar acá? Entonces, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es que acá voy a crear un ciclo for. Le voy a decir que por cada elemento en self. Por cada elemento en esta fila, en esta variable que se llama filas, entonces en self.filas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero que haga el elemento? Entonces quiero que si este elemento en su valor, en este valor que se llama fecha límite, entonces si ese elemento en fecha límite es igual a esta fecha que yo definí acá, o sea que es la de hoy más la fecha que yo establezca, es decir que es igual a d. Entonces lo que voy a hacer es que voy a meter cada uno de esos elementos en esta lista vacía. Entonces le voy a decir como tareas.append. ¿Qué voy a poner ahí? Pues voy a poner esta J.
¿Listo? Entonces, ya teniendo esta lista, lo siguiente sería lo mismo que habíamos hecho en los puntos anteriores. Voy a comparar si el tamaño de esta lista es mayor que 0. Entonces le voy a decir que haga un ciclo que es for c, y voy a hacerlo así más rápido, en enumerate, que voy a enumerar pues esta lista de tareas, y le voy a decir que por cada uno de estos elementos pues me imprima. Es decir, si esta lista tiene elementos, me imprima esto, que lo voy a formatear así, y lo mismo que ya habíamos hecho antes. Entonces c más 1 punto espacio y el elemento i, en este caso, que es este. Y le voy a dar acá un salto de línea. Esto es lo que quiero que haga. Y si esa lista está vacía, pues simplemente imprímame esto mismo que tenemos acá, que dice nada para hoy. Control C, control V. Listo. Entonces, ya con esto tendríamos creada la función semana, y que nos recibe un parámetro que es el que vamos a ir definiendo cada vez que llamemos esa función según el número de días que nosotros queremos. Entonces vamos a llamar la función, voy a decirle aquí semana, y entre paréntesis le voy a dar 1. ¿Esto qué me llamaría? Me llamaría el día de mañana. ¿Por qué? Porque es hoy más time delta, que time delta pues es el número que yo le sume acá, que en este caso es 1. Hoy más un día es mañana. Entonces, hoy más un día, mañana. Luego quiero otro que es pasado mañana, entonces sería 2. Y esto sería pasado mañana. Mañana, listo. Y así sucesivamente los días que yo quiera mostrar en la pantalla. Lo voy a hacer, serían de esta manera: 2, 3, 4, 5 y 6. Y con 6 elementos me mostraría los 7 días. Entonces pasado mañana, entonces aquí le voy a poner día 4, porque sería hoy 1, mañana 2, pasado mañana 3, día 4. Voy a copiar esto y voy a borrar esto y lo voy a pegar y lo voy a escribir día 5, día 6 y día 7. Listo. Con esto ya estaríamos llamando nuestra función los 7 días que queremos que nos muestre. Y si esta lista está vacía, pues no nos va a mostrar nada para hoy. Y si tiene elementos, nos va a mostrar los elementos de esa fecha. Con la fecha, obviamente la fecha de hoy, que sería esto que hicimos acá. Perdón, esto que hicimos acá. Con esto imprimimos la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces, lo último que nos faltaría en este caso para probarlo es llamar aquí a tareas.opción 2. Y si todo está correctamente, pues nos mostraría lo que queremos. Entonces, vamos a probarlo. Listo, entonces voy a llamar aquí a mi archivo que se llama tareas. Y cuando le doy la opción 2, pues ustedes pueden ver que él me está mostrando en pantalla todas las fechas desde hoy hasta que sumemos 7 días. Entonces la fecha de hoy es 25, no tenemos nada para hoy, 28, perdón, 27, 28, 29, 30, así hasta el 2 de junio. Y en todos nos muestra nada para hoy, que es este mensaje que está acá, porque pues claramente no hemos introducido ninguna tarea, por eso solo hay una tarea pero no coincide con estas fechas, por eso nos está mostrando esta salida. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con la opción 3, que es donde nos muestra todas las tareas y donde vamos a poder ver incluso las que no están en la fecha. Entonces vamos a hacerlo por acá. Listo, para nuestra opción 3 vamos a crear otro método por acá que se llame opción 3. Opción 3 self, y listo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo primero, lo de siempre, vamos a comprobar si el usuario ingresó la opción 3. Entonces, si self.opción usuario es igual a 3, ¿qué va a hacer?
Entonces, como quiero imprimir todas las tareas, le voy a decir que me imprima. Voy a darle este salto de línea y le voy a decir todas las tareas. Tareas. Es como una especie de título de la opción. Y ahora, acá, lo que voy a hacer es algo que no hemos visto. Voy a crear una variable, que en este caso se va a llamar u, y voy a hacer una consulta. Entonces voy a decirle session.query. ¿Y de qué va a ser mi consulta? Pues de la tabla. Pero aquí voy a utilizar una función que se llama de orden. Entonces se llama order by. ¿Y qué es lo que quiero ordenar? Quiero ordenar mi tabla, pero lo quiero ordenar con la posición. Si está por acá, no. Quiero que cuando me devuelva los elementos me los ordene por fecha. Es decir, que primero me muestre las fechas más antiguas y de últimas me muestre las fechas más lejanas. Entonces le voy a poner aquí fecha límite. Entonces le voy a decir que me ordene esto. ¿Dónde estoy? Por aquí. Fecha límite. Y le voy a poner acá el punto O. Listo. Que todos los elementos que hay en la tabla me los ordene por fecha límite. Pero acá quiero que me los ordene de manera ascendente. Entonces voy a utilizar esta otra función que se llama ASC. Y esto lo que va a hacer es ordenarlos de manera ascendente. Todo esto está en la documentación. Si ustedes buscan acá ASC, probablemente les salga, bueno, les va a salir información de cómo realizar el ordenado de manera ascendente o descendente, bueno, hay varias, y cómo realizar este tipo de ordenamiento. Entonces le estoy diciendo que me ordene de manera ascendente, es decir, del más bajito al más alto, la tabla a partir de la fecha límite. Todos los elementos de la tabla a partir de la fecha límite. Listo. Y teniendo esto ya seleccionado, lo que le voy a decir es, le voy a decir si el tamaño de esta lista, porque esto es una lista, recuerden, si el tamaño de esta lista es mayor que cero, perdón, es mayor que cero, pues realice un conteo. Entonces le voy a decir por count item, lo mismo que habíamos hecho en enumerate, y que voy a enumerar esta lista de acá, que es la U. Le voy a decir que me enumere eso y que me imprima. Como me la voy a imprimir en orden ascendente, otra vez le voy a dar acá el formato y le voy a decir acá count más 1, porque quiero que el primer elemento sea un 1 y no un 0, punto, le voy a dar el ítem, o sea un espacio, punto, un espacio, y le voy a decir que me devuelva la fecha límite de ese elemento, que en este caso sería ítem, voy a ponerle así, ítem, punto, fecha límite, que sería esta de acá, volvemos a lo mismo, esta de acá, fecha límite. Entonces, y punto fecha límite. Y ya con esto, él me estaría devolviendo lo que yo espero que me devuelva, que es un número, un espacio, el ítem o el elemento de la lista, la tarea en este caso, y la fecha de esa tarea. Listo. Aquí voy a imprimir un espacio para lo siguiente. Y si esta lista que tengo acá no es mayor que cero, es decir, que está vacía, pues imprímame, perdón, else, print, imprímame no hay tareas, no hay tareas, y un salto de línea. Listo. Ya con esto, si el usuario elige la opción 3, pues me va a imprimir un título que dice todas las tareas y si hay alguna tarea, me las va a imprimir. Si no hay ninguna tarea, pues me va a escribir no hay tareas. Entonces lo vamos a probar. Listo, para probarlo vamos a poner aquí tareas.opción 3. Tengo que llamarle los métodos. Y acá hay otra cosa importante y es que como importamos como estamos utilizando esta función de
orden ascendente, también tenemos que importarla para que no nos dé ningún error. Entonces acá en este renglón vamos a darle una coma y vamos a ponerle ASC y con eso ya habríamos importado esa función. Entonces vamos a volver acá, ya todo estaría bien, le voy a dar guardar. Y si yo corro acá a mi archivo y le doy la opción 3, pues él me estaría mostrando todas las tareas, que en este caso solo hay una y es la que ya habíamos definido al principio del tutorial, que es cocinar para el 19 de junio. ¿Listo? Si hubiera más tareas antes o después de esta fecha, él también nos las estaría mostrando acá. Y ya con esto tendríamos la opción 3 del menú, entonces vamos a ir para la opción 4. Voy a guardar esto acá. Y voy a darle acá esto para que me dé espacio. Y listo. Vamos a ir a la opción 4. Bueno, la opción 4, entonces vamos a definir acá def opción 4. Vamos a dar aquí self. Y vamos a hacer nuestra comprobación inicial. Si self punto opción usuario es igual a 4, ¿qué va a hacer? Entonces, como son las tareas olvidadas, le voy a decir que me imprima una especie de título que diga tareas olvidadas o antiguas, como lo quieran poner, no sé, o tareas antes de la fecha de hoy. Bueno, usted ya es, eso depende de ustedes. Aquí, como también quiero imprimir esto en orden ascendente, es decir, quiero que me aparezca en orden de fecha, lo que voy a hacer es copiar esto y lo voy a pegar acá para poder utilizar esta lista de nuevo. Y lo otro que voy a hacer es crear una lista vacía que se va a llamar M. Y aquí dentro de esta lista vacía voy a meter todos los ítems que coincidan con las fechas anteriores a hoy. Entonces sí le voy a decir que por cada ítem en esta lista que se llama U, entonces si el ítem punto fecha límite, es decir, si este ítem en su posición de fecha límite es menor a la fecha de hoy, es decir, a hoy, que es la variable que habíamos definido acá inicialmente, hoy. Entonces ahí lo que está comparando es todos los elementos de la tabla y si ese elemento es menor que la fecha de hoy, le voy a decir que lo ponga en, en esta M. Es decir, esto sería algo como esto. Va a poner este ítem dentro de esta lista. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer acá es lo que ya hemos venido haciendo en las otras opciones y es medir si el tamaño de esta lista M es mayor que 0, pues le voy a decir que por C I en enumerate M, es decir, voy a enumerar esta lista y voy a imprimir, como ya lo hemos hecho antes, voy a imprimir esta C más un 1, luego le voy a poner un punto, un espacio, luego voy a imprimir la tarea, es decir, el ítem que es la I, y le voy a poner un punto y un espacio y le voy a poner la fecha, que en este caso sería la I en su posición fecha límite. Listo. Cuando yo hago esto, pues si la lista no está vacía, me va a imprimir esto. Pero si sí está vacía, entonces lo que voy a hacer es acá es imprimir un espacio. Y si sí está vacía, le voy a decir else, imprímame ninguna tarea olvidada. Ninguna tarea olvidada. Olvidada. Y un salto de línea. Y un salto de línea. Listo. Entonces, con esto que estoy haciendo, voy a ordenar los elementos según la fecha, en orden ascendente. Voy a crear una lista vacía, voy a verificar todos los elementos de esta lista y si esos elementos son menores que la fecha de hoy, póngalos en esta lista y luego voy a verificar si esta lista tiene elementos, pues imprímame esto de acá. Pero si no tiene elementos, imprímame esto de acá. Entonces lo vamos a probar para ver si todo funciona correctamente. Antes de probarlo, voy acá a llamar a mi método con el número 4. Y listo, voy a guardar
voy a llamar mi archivo acá. Y si pongo la opción 4, pues me dice que ninguna tarea olvidada. ¿Por qué? Porque en este momento no tengo ninguna tarea que coincida con una fecha anterior a la de hoy. Cuando pongamos nuevas tareas y les pongamos fechas anteriores, aquí ya nos van a aparecer enumeradas esas tareas. Entonces, vamos a la opción 5, que sería la siguiente de agregar tareas, que es una de las más importantes. Bueno, vamos a seguir con la opción 5. Opción 5, Salve. Y vamos a comprobar si salve.opción usuario es igual a 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, si ustedes recuerdan, lo que nosotros queremos hacer es preguntarle al usuario cuál es la tarea y luego preguntarle la fecha límite de esa tarea. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle un print y le voy a decir que, ¿qué pasó acá? Perdón. Ya. Print y le voy a decir cuál es la tarea. ¿Cuál es la tarea? Listo. Después de esto, voy a tomar, pues necesito poner un input para que el usuario ponga mi tarea. Entonces voy a poner tarea, una variable que se llame tarea y ahí le voy a poner un input. Es decir, que lo que ingrese el usuario lo voy a meter dentro de esta variable. Y luego le voy a preguntar la fecha. Entonces le voy a dar un print y acá vuelvo y le doy esto y le digo ingresa la fecha. Ingresa la fecha, límite en el siguiente formato. ¿Por qué le estoy pidiendo acá el formato? Porque necesito trabajar con él de una manera uniforme. Entonces no puedo dejar que él me ponga aquí como junio 5 o ese tipo de cosas porque yo necesito la variable en este formato para poderla trabajar después. Entonces voy a crear una variable que se llame límite, y esto va a ser igual a un input también. Entonces aquí lo que estoy haciendo es le estoy preguntando al usuario la tarea, la estoy poniendo dentro de una variable, le estoy preguntando la fecha y le estoy diciendo que me la ponga en este formato y la estoy poniendo dentro de una variable también. Ahora, ¿qué necesito hacer? Como la fecha no se ajusta en este momento al, al formato como tal que yo tengo dentro de mi tabla, tengo que formatearlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a crear una variable que se llame x y le voy a decir que va a tomar esta variable que se llama límite y le va a hacer un split y la voy a dividir, sí, la voy a dividir con el guión que le puse acá. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a, como le pedí la fecha en este formato, voy a dividirla a través de estos guiones. Es decir, que va a tener una lista con 3 elementos. Este va a ser el primero, este va a ser el segundo y este va a ser el tercero, para poderlos manejar de una manera, digamos, más puntual y poder meter la tarea dentro de mi método. Entonces, luego de que tengo esa variable, ¿qué le voy a decir? Entonces le voy a decir que me va a crear, por decirlo así, otra variable. Yo sé que algunas veces puede haber una manera más fácil de hacerlo. Yo, digamos, soy partidario de que hay muchas formas de hacer la misma tarea. Entonces, si ustedes encuentran una mejor forma de hacerlo, pues son bienvenidos en hacerlo. Pero pues yo en este caso lo voy a hacer de esta manera. Entonces le voy a poner fecha, tarea. Y aquí lo que voy a hacer, que es, como aquí tengo esta lista, que es X, entonces le voy a decir, voy a crear un formato de fecha con este paquete de datetime. ¿Y qué voy a crear? Voy a tomar los valores de esta lista. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo pongo este datetime, cuando pongo datetime, es lo que me está pidiendo son valores. Entonces me está pidiendo el año, que sería 2020, me está pidiendo el mes, que sería 6, me está pidiendo o 5, o bueno, el mes que sea, el día, y me está pidiendo estos valores. Estos son los valores básicos
que yo necesito para tener una fecha que me pueda reconocer SQL. Entonces, lo que estoy haciendo acá es convertir esta variable en este formato para poderla meter dentro de, pues para poderla comparar. Entonces le voy a decir datetime, entonces le voy a decir x en su posición 0, le voy a decir que sería, en este caso, x en su posición 0. Como él me puso esta fecha así en este formato, x en su posición 0 sería el año, y x en su posición 1 sería el mes, y en su posición 2 sería el día. Entonces le voy a decir que x en la posición 0, luego le voy a decir que x en la posición 1, y luego le voy a decir que x en la posición 2. X en la posición 2. Pero para que esto funcione tengo que convertir todos estos números en integrales. Integrals. Entonces le voy a poner la función int, que lo que hace es convertirme ese número en integral. Int. Y listo. Aquí ya tendría el formato de fecha con esto. Lo único que faltaría sería poner aquí un punto date, para que él me tome solo la fecha en el formato año, mes y día, y no me tome la hora y todo lo demás que viene acá. Con esto lo que hace es tomar solo estos parámetros. ¿Listo? Ya teniendo esta variable, lo que haría sería lo mismo que habíamos hecho inicialmente cuando creamos nuestra primera tarea, cuando no habíamos hecho nada de esto. Y eso es a través de, voy a crear una variable que se llame tarea, nueva tarea. Y esto que va a ser igual. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos que llamar a la clase, tabla, y aquí le tenemos que poner los parámetros. Entonces, ¿qué parámetros va a llevar? El primero, que nosotros definimos acá, que se llama, que se me hizo por acá. El primero se llama ID, que se lo pone automáticamente. Otro se llama tarea y otro se llama fecha límite. Entonces, eso es lo que tenemos que definir acá. Entonces, tarea, ¿a qué va a ser igual? En este caso, pues va a ser a esta tarea que pusimos acá, que tarea es igual a tarea. Voy a poner aquí tarea A para que no nos genere aquí como este sobrenombre. Una coma y ahora le voy a poner el siguiente parámetro que es la fecha límite. Entonces voy a decir fecha límite, fecha tarea, ¿no? Fecha límite. ¿A qué es igual? Es así, es igual a esta fecha tarea, que es la que tenemos, digamos que formateada. Entonces le voy a decir a fecha tarea. Ya con esto, nosotros tenemos los parámetros que le vamos a introducir a nuestra tabla en nuestra base de datos. Y lo último que faltaría para que todo funcione correctamente sería utilizar el- los métodos y las funciones que ya habíamos visto previamente. Entonces aquí le voy a agregar a esa base de datos la nueva tarea. Y es muy importante que no se olviden del commit, que lo que hace es como decirle, listo, páseme todo eso allá. Ya cuando ha hecho todo esto, le tengo que dar un mensaje al usuario de confirmación eh, que diga la tarea ha sido agregada, agregada. Listo. Y le damos un salto de línea, podría ser. Y ya con esto lo que tenemos es que le pedimos unos datos al usuario, lo formateamos para que nos reciba aquí en la base de datos y creamos una nueva tarea y la introducimos a la base de datos con estos dos formatos y le enviamos un mensaje de confirmación al usuario. Ya con esto la tarea quedaría agregada, vamos a probar si todo funciona correctamente y para eso voy a ir acá, voy a llamar a mi método 5, a dar guardar y voy acá a llamar a mi archivo. Entonces cuando le doy la opción 5 me pregunta cuál es la tarea, me voy a decir bailar y la fecha límite me la está preguntando en este formato. Entonces le voy a dar la fecha de hoy y cuando hago esto me genera un error. Dice que en el 111, voy a mirar acá, ok, acá le puse el nombre table y es tabla porque es el nombre de esta clase, la que necesito configurar acá.
Y ya con esto debería funcionar. Voy a guardar. Listo, opción 5. ¿Cuál es la tarea? Bailar. Fecha límite 2020 05/27, que es el día de hoy. Y ya con esto el programa me dice, perdón, que la tarea ya ha sido agregada. Todo debería funcionar correctamente. Está funcionando. Si yo le doy acá nuevamente la opción 3, pues él me muestra todas las tareas, que en este caso es la tarea de hoy, que es bailar, y la tarea del 19 de junio que ya habíamos creado anteriormente, que es cocinar. Si yo le doy acá, voy a correr nuevamente el archivo y le doy tareas para hoy, me está mostrando cocinar y bailar. Debería mostrarme solo bailar. ¿Por qué está pasando esto? Vamos a mirar acá en la opción 1. Opción 1. Listo. Ok. Vale. Acá no debo llamar esta opción. Debo llamar esta opción, esta variable que se llama filas hoy. Porque me está llamando todas las filas. Voy a guardar. Nuevamente. Si le doy 1. Acá me está mostrando solo la primera tarea. O la tarea que está para hoy, que es bailar. Es decir, que todo funciona correctamente. Si no vuelvo a darle la opción 3, me muestra las dos tareas, tanto la de hoy como la del futuro, que es esta. Entonces, vamos a definir la opción 6, que sería la de borrar tareas. Y terminaríamos con la opción de salir, que es la más fácil. Entonces, vamos con la opción 6. Entonces, la opción 6 la vamos a definir acá. Definir opción 6. Y esto va a ser self. Y vamos a comprobar si self.opción usuario es igual a 6. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí quiero mostrar todas mis tareas, similar a la opción 3. Las quiero mostrar en orden ascendente. Entonces, eso ya lo habíamos hecho por acá. Voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces, aquí es un if, perdón, if, lo voy a pegar acá y listo. Ya tengo esta lista con todas mis tareas ordenadas en forma ascendente, es decir, de la fecha menor a la fecha mayor. Ahora, ¿qué quiero hacer? Em, Quiero comprobar que esta lista no esté vacía o si esté vacía. Entonces voy a decirle que si el tamaño de U es mayor que 0, o sea que si sí hay elementos dentro de esta selección, voy a decirle que imprímeme esto. Elige el número de la tarea que quieres borrar. Borra. Listo. Después de que imprimo este mensaje, voy a hacer un ciclo for, que ya lo habíamos hecho antes. Entonces, for count y in enumerate. Vamos a enumerar esta lista U. ¿Y qué va a pasar acá? Voy a hacer algo con ese enumerado. Entonces, le voy a decir, imprímame. ¿Qué necesito que me imprima? Pues todas las tareas. Entonces, voy a darle un formato y le voy a decir, imprímame el count, pero súmemele 1. Pues para que no se vea desde el 0. Y también, perdón, voy a decirle que me imprima el ítem. Y yo también voy a decirle que me imprima la fecha. Entonces sería ítem.fecha límite. Listo. Ya con esto tendríamos el formato que ya conocemos, que es el número, un punto, la tarea, un punto y la fecha, para que el usuario pueda seleccionar la tarea que quiere borrar. Y ahora vamos a crear una variable con, con lo que ingrese el usuario. Entonces le voy a decir para borrar, o borrar, dejémoslo solamente, borrar, le voy a asignar el valor que el usuario ingrese.
Es decir, la tarea que él elija, el número que él ponga acá es el que voy a poner en esta variable. Y luego voy a crear otro ciclo, como lo habíamos hecho anteriormente. Y vamos a enumerar de nuevo esta lista, porque necesitamos borrar elementos de esa lista. Y le voy a decir que si este número que el usuario ingresó, es decir, si este borrar es igual a esta numeración, pero más un ítem, recuerden que como lo sumamos acá, pues tenemos que hacerlo coincidir acá. Si esos dos parámetros son iguales, entonces vamos a borrarlo. ¿Cómo lo borramos? Con una función que se llama delete. Delete. ¿Y qué voy a borrar? Pues voy a borrar este ítem, el que el usuario seleccionó. Y recuerden que también debemos darle session.commit para que todo esto se procese. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, si la opción que puso el usuario es igual a la opción que me está mostrando acá, más 1, pues borren esa opción. Pero para que esto funcione necesito convertir esto en un número. Entonces le voy a dar int. Y con esto estoy convirtiendo esto en número porque cuando el usuario lo ingresó acá, acá todavía seguía siendo un string. Entonces necesito que sea un entero, o sea, un número para que pueda hacer la comparación con esto. ¿Listo? Entonces, ya con esto habríamos hecho la comparación y habríamos borrado el elemento. Pero tenemos que darle una opción si la lista sí es menor que 0. Entonces, else. Y en este caso, perdón, aquí no sería else, sería print, que sería la otra opción. Eh, Bueno, de hecho también podría ser un else, pero lo voy a dejar así. Y voy a decir la tarea ha sido borrada con éxito. Listo. Y un salto de línea. Entonces con esto le estoy diciendo, si la tarea es igual a la que el usuario eligió, bórrela. Y si no hay tareas, pues con esto le estoy confirmando. Pero si no hay tareas, perdón, ahí sí tengo que meterle acá el else. Y ese else le estoy diciendo, si esa lista es menor que 0, pues imprímame con un salto de línea, no hay tareas para borrar. Y otro salto de línea. Listo. Con esto, lo que tendríamos es que ya podremos borrar de la base de datos con esta función que es delete. Borramos de la base de datos la opción que el usuario elija. Entonces vamos a probarlo para ver si todo funciona correctamente. Voy a llamar a mi método acá nuevamente. 6. Perdón. Y listo, guardo y llamo aquí mi archivo. Entonces, primero voy a mostrar todas las tareas para que ustedes lo puedan ver. Entonces tengo aquí todas las tareas y tengo bailar para el 27 de mayo que soy y cocinar para el 19 de junio que es dentro de poco. Voy a correr nuevamente mi archivo y le voy a decir 6 porque quiero borrar tareas. Y tengo un error en la línea 122. ¿Por qué? Entonces me dice que el nombre de ítem no está definido. Claro, porque yo aquí le puse una i en vez de un ítem. Entonces aquí tengo que ponerle una i. Igual que acá, una i. Voy a guardar de nuevo. 6. Y listo. Me dice, elige el número de la tarea que quieres borrar. Le voy a decir que borre la tarea del 19 de junio. Entonces le voy a dar 2. Y me dice que la tarea ha sido borrada con éxito. Cuando yo corro nuevamente mi programa y voy a la opción 3 para que me muestre todas las tareas, pues ya solo voy a tener la tarea del día de hoy. Entonces ya con esto estaría configurado la opción de borrar tareas y solo tendríamos que configurar la última opción que es la de salir y listo. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, para eso voy a definir mi última parámetro. Definir opción 0 self y voy a comprobar. Entonces, si self.opción usuario es igual a 0, perdón, ¿qué va a pasar?
pues le voy a imprimir un mensaje de despedida. Simplemente le voy a decir, con un salto de línea le voy a decir, hasta pronto, hasta pronto. Y lo otro que voy a hacer es utilizar la función exit, que lo que va a hacer es, mejor dicho, con esto voy a salir del programa. Ya solo me restaría aquí poner opción 0. Y lo otro que voy a poner es que voy a meter todo esto dentro de un while. Entonces while true. Entonces mientras el programa esté corriendo, coja todo esto y ejecútelo. ¿Esto qué va a permitir? Lo que me va a permitir es que el menú siempre se esté mostrando eh, hasta que el usuario oprima la opción 0 para salir. De lo contrario, siempre se va a estar mostrando el menú. Entonces lo vamos a probar. Y si todo salió bien, debería funcionar correctamente. Voy a guardar este archivo. Voy a ampliar acá mi terminal. Voy a limpiarlo un poco. Y voy a ejecutar mi archivo. Entonces aquí tengo mi menú. Voy a ir a la opción 1, que me muestra las tareas de hoy, que es bailar. Voy a ir a la opción 2, donde me está mostrando todas las tareas de la semana. En este caso la primera es bailar. Y siempre se me está mostrando el menú, pues debido al while true que le puse al final. Con la opción 3 me muestra todas las tareas. Con la opción 4 me dice que no hay ninguna tarea olvidada porque ninguna coincide con la fecha anterior. Con la opción 5 puedo agregar tareas, entonces cocinar arroz con coco. ¿Para cuándo? Le voy a poner una fecha previa, entonces marzo 15. Me dice la tarea ha sido agregada. Voy a darle de nuevo a la opción 4 para mirar mis tareas olvidadas. Y me dice, hey, el 15 de marzo tenías una tarea que era cocinar arroz con coco y no la hiciste. Entonces está funcionando correctamente. Voy a darle la opción 6 para borrar alguna tarea. Y si ustedes se dan cuenta, también me las está ordenando por orden de fecha. Primero me salen las antiguas y luego me salen así en ese orden hasta la más nueva, por decirlo así. Aquí voy a borrar mi opción 1 porque ya pasó y no la pude realizar. Y me dice que la tarea ha sido borrada con éxito. Si le doy la opción 3, nuevamente tengo solo una tarea. Y solo me restaría probar la opción 0, que con esta saldríamos del sistema y me dice hasta pronto. Y con esto, chicos y chicas, ya habríamos terminado nuestro programa. Hay varias cosas que quiero contarles y es que, como les contaba hace un momento, hay muchas formas de lograr las mismas cosas. Entonces la idea con este tutorial era que ustedes conocieran un poco de la forma en que yo lo hago, de la forma en que entiendo el tema de las bases de datos, de cómo funcionan. Y pues nada, espero que les haya gustado el tutorial. Si les gustó, suscríbanse al canal, denle like, déjenme todos sus comentarios en las casillas de comentarios. Probablemente pueda hacer cosas mejores que esto o haya cometido algún error. Por favor, déjenmelo saber. Y nada, si ustedes quieren, me pueden enviar sus preguntas. eh, y nos vemos en la próxima, muchachos y muchachas.